Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educativa. Soy Jefferson Guerrero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector de Construcción. El día de hoy con la temática titulada Sección 1, Marco Legal en Peligros en el Sector de la Construcción, nos acompaña la ingeniera Erika Lisset Serrano Prat. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con una experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector de la construcción. También es docente universitaria con más de 10 años en experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Para dar inicio a esta formación educativa, saludamos y damos la bienvenida a la ingeniera Erika. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días para todos y saludamos ya a los 77 asistentes que se están conectando hoy 4 de marzo, siendo las 8:03 de la mañana. Bienvenidos sean todos ustedes a esta comunidad que iniciamos el día de hoy. Durante este año tendremos 9 rutas, empezando con la sesión 1 hoy, marco legal, como es el debido proceso, siempre iniciamos con la estructura legal. Y bueno, hoy vamos a darle un toque bastante interesante con un taller que vamos a realizar, unos videos y unas fotografías para que entre todos analicemos el cumplimiento de ese marco legal. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Bueno, vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Recordarles a nuestros participantes, el sondeo se realizará 2 veces a lo largo de esta acción educativa. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a nuestra acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, según la normativa, ¿quién debe elaborar una matriz legal? A, el abogado. B, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C, no se define. Pasamos a responder nuestra primera pregunta. Por acá nos saluda Enrique Pombo. Hola Enrique, buenos días, qué bueno que nos acompañes. ¿Cómo nos fue? Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, abogado con el 13%, B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el 66%, C, no se define con el 21%. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Pasamos a dar respuesta a nuestra segunda pregunta, donde nos dice, la identificación de peligros debe hacerse mínimo. A, anualmente. B, mensualmente. C, no se define. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, y queremos recordar a todos nuestros participantes en estos momentos que si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahí en el chat y al finalizar la acción educativa estaremos dando respuestas a las mismas preguntas.
Nos saluda María Damaris. Hola María Damaris, buenos días. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A anualmente un 57%, B mensualmente con un 38%, C no se define con el 6%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos a dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuál es la metodología obligatoria para los peligros y riesgos? A, GTC 45, B, NTC 4116, C, no se define. Damos respuesta a nuestra última pregunta de nuestro sondeo inicial. Por acá nos saluda Aida Janet, buenos días. Javier Yesid, buenos días. Desde la empresa PIP Bucaramanga, bienvenido. María Damaris, buenos días. Desde Apartado Antioquia. Y Marina del Carmen, buenos días. ¿Cómo están? Ya somos 110 asistentes. Bienvenidos sean todos. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, GTC 45 con un 62%, B, NTC 4116 con el 10%, C no se define con el 28%. Estas fueron las respuestas a nuestro sondeo inicial, ingeniera Erika. De nuevo, bienvenida y iniciamos nuestra acción educativa. Bueno, muchas gracias. Qué bueno la participación. Me encanta cuando las preguntas están así como tan distribuidos los porcentajes, porque eso muestra que todavía llevamos como desde el 2020, 2019 más o menos con este proceso con Positiva Compañía de Seguros. Y todos los años siempre decimos, bueno, ¿y qué preguntamos? ¿Y qué presentamos? ¿Y qué proyectamos dentro de la estructura? Y fíjense que todavía hay dudas en el marco legal de algo tan representativo como es el sector construcción en cuanto a peligros y riesgos, porque miren que los resultados no son tan contundentes. Pero no se preocupen, que la idea de nosotros hoy en esta conferencia es aclarar mucho más este marco legal, esclarecer esas dudas y bueno, al final en el sondeo podemos validar, en el sondeo final podemos validar cómo nos fue, a ver qué aprendimos el día de hoy. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Como les decía ahorita, tenemos hoy el objetivo general es definir criterios prácticos para identificar y analizar el marco legal relacionado con los peligros en el sector construcción. Como les decía, llevamos más de 5 o 6 años en este proceso y todos los años tenemos una estructura que aborda el marco legal. Y fíjense que todos los años damos un enfoque diferente, siempre manteniendo como la estructura. Ustedes verán todas nuestras presentaciones en Posipedia y siempre, aunque el tema se enfoca en el marco legal, tiene enfoques diferentes, con temáticas diferentes que nos pueden ayudar a resolver inquietudes. Este año quisimos darle un enfoque hacia esa identificación de peligros y riesgos, evaluación de riesgos desde ese marco legal para la implementación en obra. Es decir, vamos a validar dentro de los objetivos específicos cuál es la normatividad vigente, cómo estructuro mi cumplimiento legal de acuerdo a esa normatividad y cuáles son las responsabilidades de ese cumplimiento legal en cuanto a lo que nos pide la normatividad en temas de sanciones y multas como tal. Entonces, va a ser muy práctico la conferencia del día de hoy. Recuerden que estamos en directo. Si tienen preguntas o inquietudes con el desarrollo de la temática, pueden hacerlas en el chat, que yo personalmente estoy como organizadora mirando sus preguntas y en lo posible trataré de responder las que alcancemos. Las que no, pues tomaremos nota para próximas conferencias, próximas comunidades o próximos eventos, poder dar respuesta a estas inquietudes. Así que sigan con nosotros, ya somos 127 asistentes, bienvenidos nuevamente. Entonces, tenemos una estructura que vamos a desglosar el día de hoy enfocada en peligros y el enfoque de esos peligros en el sector construcción porque es nuestra comunidad. Entonces tenemos dos estructuras el día de hoy, que es qué nos dice el decreto 1072 y qué nos dice la resolución 0312. Quiero que tengan algo en el marco durante toda la conferencia, son dos cosas que siempre me han preguntado. No es que la 0312 derogue al decreto 1072 porque una resolución no puede derogar un decreto, ni es que el decreto prime sobre la resolución porque los dos son obligatorios. ¿Qué es lo que pasa? Que el decreto 1072 es el que estructura el sistema de gestión, el que le da definición, el que lo estructura como tal. Y la 0312 es la que le da ponderación, valor a esos lineamientos del sistema de gestión. Por eso se llama estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a ver estos dos marcos normativos que son, obviamente por tiempo, existen más normas que se pueden asociar
a los peligros del sector construcción, pero por tiempo vamos a enfocarnos en estas dos. Todo este tema de peligros de peligros del sector construcción y todo el enfoque de la parte constructiva viene desde la resolución 2400 del 79, donde se hablaba de temas de higiene y seguridad en el trabajo como tal, pero ha ido evolucionando y migrando a lo que tiene que ver con el sistema de gestión que lo estructura y le da forma a todo este contenido compilado de normatividad. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 22468? Obligaciones de los empleadores, y aquí me voy a detener. Es una obligación de los empleadores la gestión de los peligros y riesgos y adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores o contratistas en los equipos o instalaciones. Entonces, desglosemos tres aspectos interesantes acá. Uno, empezando que es una obligación como tal de la gestión de peligros y riesgos, pero ¿de qué está hablando? Uno, de la gestión y las medidas de identificación de peligros y valoración de los riesgos. O sea, tengo que identificar mis peligros, evaluar los riesgos y así como establecer controles. Ahí tenemos los tres lineamientos, ¿ok? Pero miren qué es importante, ¿enfocado a qué? A prevenir daños en la salud. Todo este escenario de obligación está enfocado a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, porque eso está, digamos, apuntándole a prevenir daños en la salud. Y habla de trabajadores y contratistas, o sea, a todo lo que represente o haga parte del proceso constructivo. En los equipos e instalaciones, también incluye acá no solo las personas, sino equipos e instalaciones. Aquí le está dando una relevancia no solo a la salud de los trabajadores, sino a los equipos e instalaciones. Entonces tenemos claridad que es una obligación identificar, evaluar y controlar peligros y riesgos, ¿ok? Ahora, este mismo decreto en el artículo 224615 nos habla específicamente de la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, que eran los tres ítems que habíamos visto en el numeral anterior. Dice que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos de todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que permita ¿qué? Identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad en el trabajo para priorizar y establecer controles. Entonces, fíjense que aquí ya desglosa un poquito más. Entonces, a la pregunta número 3, que les hacíamos, ¿cuál es la metodología obligatoria para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos? La respuesta correcta es, no lo define. El 28% contestó adecuadamente. La GTC 45 es una guía técnica colombiana que se adapta muy bien a lo que establece el decreto 1072 en cuanto a identificación de peligros y control de riesgos, pero no es una metodología obligatoria, porque la norma no dice, deben emplear la GTC 45 como metodología para identificar peligros y valorar los riesgos. Entonces, la norma no obliga a una metodología específica, llámese en GTC 45, en ETC 4116, NIOS, ANSI, etcétera. No menciona, perdón, Nancy no, ahorita miramos las metodologías. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice la norma es, debe aplicar una metodología. ¿Cuál? La que tú defines. Y la que funcione y que te estructure y que se estructure dentro del sistema de gestión. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3, la respuesta correcta es C, no se define, ¿ok? Ahora, dentro de ese escenario del artículo 224615 nos habla específicamente o nos desglosa un poco más la identificación de peligros y riesgos. Dice, se debe desarrollar por el empleador con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos demostrar que esa matriz de peligros, esa identificación de peligros y evaluación de los riesgos, esa estructura debe ser validada con el empleador, las personas que trabajan, incluso miren lo que dice ahí, compromiso de todos los niveles de la empresa, está hablando de los directivos, de los operativos, administrativos, servicios generales, etcétera. Y miren algo interesante que era la pregunta número 2. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. Fíjense que anualmente contestó el 57%. Entonces, ustedes me van a decir, Erika, ¿y si yo tengo un accidente? Ojo, yo debo como mínimo, según la norma, actualizarla anualmente, como mínimo. Pero no significa que si yo tengo un evento a los 8 días de haberla actualizado, al mes de haberla actualizado, no tenga que actualizarla. Por ejemplo,
se tuvo un accidente de trabajo donde una persona se fracturó una pierna. Justamente me contaba una chica que trabaja con nosotros, que están trabajando de noche, que un maestro de obra pisó una tapa de estas de cajas de inspección, que son los accidentes más comunes, la pisó y estaba sin asegurar, pasó derecho y se fracturó una pierna esta mañana a las 4 de la mañana, más o menos, me cuenta la chica. Entonces, en ese orden de ideas, la matriz de peligros de esa obra, que había sido actualizada ahorita en enero, porque era cambio de año, la deben volver a actualizar por el accidente que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Hubo una falla en los controles establecidos que indujeron a ese accidente de trabajo. Por lo tanto, no se cumplió con el objetivo, que era prevenir daños en la salud de los trabajadores. Entonces, ahí hay que actualizarla, ¿ok? Mire lo que dice la norma. Se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa, o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, maquinarias o equipos. Fíjense que aquí la norma te dice, ocurre un accidente de trabajo mortal o evento catastrófico en la empresa. La norma no te está diciendo cada vez que haya un accidente, cada vez que haya un incidente, te está diciendo un accidente de trabajo mortal. Sin embargo, la recomendación es que cuando surja un accidente, se presente un evento, se revise esa matriz porque algo falló, ¿cierto? Y no está funcionando el control. Y ese accidente que se tuvo el día de esta madrugada, como les comentaba, pudo haber desencadenado la muerte de un trabajador. Entonces, no tendríamos que esperar a que se muera alguien para actualizar la matriz de peligros como tal. Siempre la norma nos da un tope, nosotros podemos estar de alguna manera alineados con ese tope o ir más allá de lo que nos pide ese tope como tal. También nos dice el decreto que, de acuerdo a la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante, utiliza metodologías adicionales. Entonces, yo tengo la GTC 45 que me da apoyo, que lo veíamos, pues los invito a que validen la conferencia que tuvimos la semana pasada en el marco de tareas de alto riesgo, que la pueden encontrar en Posipedia, donde hablamos de este tema de la priorización y en el caso de las tareas de alto riesgo. Pero fíjense lo que dice acá, metodologías adicionales. Entonces, por eso hoy voy a hablarles de la 4116 y adicional a la GTC 45 para que ustedes puedan estructurar esas metodologías adicionales que, vuelvo y les digo, son guías técnicas que podemos utilizar como herramientas eficaces en el desarrollo del cumplimiento de este decreto. ¿Qué más nos dice la norma? Cuando en el proceso productivo se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independientemente de su dosis y nivel de exposición. Entonces, aquí ya tenemos digamos, como una alerta con este escenario de los peligros y riesgos, y es que nos dicen, oiga, trabaja con sustancias cancerígenas, priorice. Entonces, ya tenemos la primera priorización en la cuestión de identificación de peligros y riesgos. En cuanto a las metodologías que les mencionaba ahorita, donde dice la norma, puede utilizar metodologías adicionales. Obviamente no alcanzamos a ver todas estas metodologías por tiempo, pero en el momento en que tengamos la conferencia que tiene que ver con metodologías, las vamos a desglosar un poco más. Tenemos el método FINE, el método ICTH y la BS 8800, además de otras que tenemos acá como métodos cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, que es importante que tengan en cuenta. Estas metodologías están disponibles como guías. Como lo vimos en el marco normativo, no es obligatorio utilizar una, varias o todas. No es obligatorio, porque lo que la norma dice es, tenga una metodología y mire lo que dice acá, utilizará metodologías adicionales. Es decir, si yo como empresa considero que una sola metodología no es suficiente para lo que yo necesito por mi actividad económica, por la priorización de mis riesgos, voy a utilizar una metodología adicional. Eso es lo que nos está diciendo el marco normativo. Entonces, vamos a ir un poquito por acá. Se nos están preguntando. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Ricardo Riveros, Carlos, María Elizabeth, Wilson, buenos días también. Ya somos 189 asistentes. Qué rico que nos estén acompañando el día de hoy. Entonces, pero bueno, Erika, identificar peligros y evaluar los riesgos es una obligación. ¿Y eso qué es? Ok, vamos a mirar qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 22462, definiciones. ¿Qué es peligro? Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Ok? Está alineado con el concepto que veíamos ahorita de que se debe prevenir accidentes, daños en los equipos e instalaciones. Entonces, eso tenemos como peligro. Y en cuanto a riesgo, dice que es la combinación de la probabilidad que ocurra una o más exposiciones o eventos a peligros y la severidad del daño que pueda causar. ¿Cómo así? No entendí. Ok, tengo peligro. Vamos a hacer el ejercicio yo siempre pongo mi tacita de café. Gracias a Positiva por habernos dado este obsequio. Entonces, tengo este café que está súper caliente, ¿cierto? En ese orden de ideas, yo con este café
al consumirlo sin tener el cuidado necesario, me puedo quemar, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Si dice que peligro es la fuente, pues el peligro sería la taza de café caliente, ¿ok? ¿Y cuál es el riesgo? La probabilidad de que yo me queme y la consecuencia derivada de este evento que me suceda a mí. En ese orden de ideas, el riesgo estaría asociado por qué tan probable es que yo me queme y cuál es la consecuencia que me pueda llegar a generar esa quemadura. Entonces, el peligro es la fuente, que sería la taza de café, y el riesgo es la probabilidad de que yo me queme, genere ampollas, lesiones, irritaciones, etcétera. Está un poco más claro. Si tienen dudas, no se les olvide preguntar acá en el chat. Ahora, ¿qué es importante de esta condición de peligros y riesgos? Mire que el decreto 1072 en el artículo 224612 dice documentación. La identificación anual de peligros, fíjense que aquí nos reitera el tema de la anualidad. La identificación anual de peligros y valoración de los riesgos debe ser documentada, tal como lo decía ahorita la norma, dejar la evidencia y dejar el registro. Ojo, pero no solamente el registro es la matriz, la evidencia es la matriz como tal. ¿Dónde está la evidencia de que se construyó esa matriz con la empresa, los niveles de la empresa, los trabajadores, etcétera? Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte documental. Entonces vamos a ver este video. Esto es una obra, lo traje este año gracias al equipo de trabajo que tenemos que nos ayuda siempre en las visitas y todo, como ingeniera, mira, aquí está esta foto, ingeniera, aquí está este video. Entonces vamos a ver este video. Perdón, vamos a ver esta fotografía, ya les pongo el video. En esta fotografía como tal, estamos viendo un trabajador haciendo trabajo en alturas con un andamio. Obviamente sé que el andamio no cumple, etcétera, pero quiero que identifiquemos acá y me digan en el chat cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo. Vamos pensándolo mientras seguimos en la conferencia para no detenernos por tiempo, pero lo van pensando de acuerdo a esta fotografía y ahorita en el video que pongamos me van respondiendo acá en el chat y yo los voy leyendo. Recuerden, peligro es la fuente, riesgo es la probabilidad por consecuencia. Y en esta fotografía vamos a identificar cuál es el peligro y cuál sería el riesgo, ¿ok? Tengámoslo ahí en el radar. ¿Qué nos dice el decreto 1072 también en el artículo 224615? Ojo, parágrafo 3. El empleador debe informar al comité paritario o al vigía, en el caso que tengan este tema, los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones que haya lugar. Entonces, yo tengo que hacer identificación de peligros y riesgos y mediciones ambientales ocupacionales a las que dé lugar dentro de ese escenario. Y la norma me obliga a reportarle al comité. Y adicional a eso, fíjense lo que nos dice. Recuerdan que habíamos hablado de una priorización con los productos cancerígenos. Aquí viene la segunda priorización. Se debe identificar, relacionar en el sistema de gestión los trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090. Entonces, aquí vamos con la segunda priorización. Ojo, en la matriz de peligros, en la identificación de peligros y riesgos, yo debo priorizar lo que tiene que ver con sustancias cancerígenas y debo priorizar lo que tiene que ver con actividades de alto riesgo. Entonces, vamos con esa segunda priorización. Para recordar un poquito los que de pronto no lo hayan tenido en cuenta, el decreto 2090 reglamenta las actividades de alto riesgo que están asociadas a temas de riesgos en la salud, por temas de enfermedades laborales por exposición. Obviamente también pueden derivarse muertes o accidentes por exposición en el caso de minería, una explosión como tal, ¿cierto? Pero está más enfocado a un régimen pensional como tal, entonces por eso hay que identificarlo prioritariamente dentro de la parte de peligros y riesgos. Minería, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, sustancias cancerígenas, mire que aquí la incluye, como lo mencionaba ahorita la norma, aeronáutica civil, bomberos y el INPE. Entonces, eso significa que si usted en su proceso tiene estas 7 actividades, las debe priorizar dentro de su identificación de peligros y riesgos, como lo está mencionando la normatividad. Ahora, siguiendo con esta línea del 1072 en actividades de alto riesgo, en el artículo 224223 dice, actividades de alto riesgo, las que corresponden a las clases de riesgo 4 y 5, a las que hace referencia el decreto 1295, y actividades económicas del decreto 1607, y están asociadas a las clases de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Las actividades de alto riesgo como tal que reglamenta el 2090 están asociadas a esas 7 que hablan de enfermedades laborales como tal. Y en este caso, el artículo 1072, el decreto 1072, está asociando al nivel de riesgo para la clasificación del 1295 en cuanto a los pagos de la ARL como tal, riesgo 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de construcción, tenemos que ser riesgo 5, ¿ok?
Y finalmente lo que les mencionaba, reitero, la documentación de identificación de peligros y valoración de riesgos debe ser anual y con la participación de todos los niveles de la empresa, incluyendo la parte administrativa, operativa, servicios generales, etcétera, ¿ok? ¿Qué es importante? Registrar, lo que decía, actualizarla, no solo anualmente, sino cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico. Eso nos pide la norma. Mi recomendación es que cada vez que tengan un accidente, por mínimo que sea, deben revisar. De pronto, si no quieren actualizarla porque la norma no se los obliga a hacer, listo, no lo actualicen. Pero revisar la matriz, que fue lo que falló en esa medida de control para ese accidente. Voy a poner un ejemplo. Trabajo en altura, se cae una persona y se accidenta. No falleció, se cayó de 2 metros y tuvo un golpe, no más, politraumatismo. Revisar, porque obviamente esto puede generar una condición de muerte en un futuro accidente. Si la medida de control es capacitación, EPP y pausa activa para una condición de alto riesgo como es trabajo en alturas, pues hay que revisar y hay que replantear porque los controles no están siendo efectivos. ¿Por qué? Porque se materializó el riesgo con la caída de esta persona. ¿Qué es importante ahora dentro del ejercicio? Entonces ya validamos todo el recorrido de la 1072, del decreto 1072. Ahora, ¿qué nos dice la 0312? De acuerdo a la 0312, lo que hace es ponderar o darle una valoración a estos temas de los sistemas de gestión. Entonces, en su artículo 3 y 9, para las empresas de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2, 3, etcétera, dice que hay una ponderación para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Ya lo vamos a ver. O sea, nos dan una puntuación por esa identificación de peligros y valoración de riesgos. Pero fíjense que en el artículo 16, cuando habla de las empresas que tienen riesgos altos como 4 y 5, dice ponderación por metodología y ponderación por la identificación de peligros con la participación de todos los niveles de la empresa. Entonces, aquí es un poco más profundo la ponderación en cuanto a lo que nos exige de ese sistema de gestión en la parte de matriz de peligros. Aquí les traje un balance, no lo vamos a revisar en detalle porque no nos daría el tiempo, pero aquí les hago desde el hacer de la 0312 cuál es la ponderación que nos corresponde. Por ejemplo, la identificación de peligros y riesgos tiene una valoración del 15%. Y en la gestión de peligros y riesgos, para las medidas de prevención y control para intervenir peligros y riesgos, tiene una valoración del 15% del numeral de hacer, en este caso que estamos mencionando acá. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que la 1072 como tal exige unos lineamientos de identificación de peligros y evaluación de riesgos y la 0312 le da una ponderación. Cuando ustedes hacen el reporte de los estándares en el Ministerio de Trabajo, deben establecer una ponderación con relación al cumplimiento de este sistema de gestión. En caso de que no lo hagan, pues no van a tener el porcentaje de cumplimiento adecuado de acuerdo a lo que establece la normatividad. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente punto y es cómo articulo ahora 1072, 0312 y GTC 45, no sin antes preguntar acá. Bueno, vamos a mirar cómo nos fue con las preguntas. Viviana Joya, peligro, trabajo en alturas, riesgo de caída. Muy bien, Viviana. Juliet Marín, peligro, trabajo en alturas, riesgo, caída de diferente nivel. Muy bien. Marta Cecilia, peligro, trabajo en alturas y el riesgo, la probabilidad de caída. Muy bien. Anaidalid, pelito, no veo línea de vida, estructura de andamio, no se ve consecuencia, riesgo, caída. Ok, señorita Anaidalid. Claro, no estamos viendo los riesgos como tal, o sea, que no tiene línea de vida, etcétera. Estamos de acuerdo con lo que dices. Lo que queríamos en la estructura era cuál era el peligro y cuál era el riesgo. Espero que haya quedado un poco más claro. Listo, por acá Joana Valencia, peligro, el peligro en el andamio, el riesgo es que se caiga. Ok, Joana, para aclarar un poco. El andamio como tal no es el peligro, porque la fuente no solo es el andamio, sino el hecho de que él esté a diferente nivel, que no tenga la línea de vida, todo lo que mencionaba tu compañera anterior. Entonces, el peligro sería trabajo en alturas, porque es la fuente como tal que le va a generar a él esa caída. El andamio no le va a generar la caída, es el trabajo en alturas como tal que le va a generar la caída. Entonces, el peligro sería trabajo en alturas y el riesgo sería la probabilidad de que se caiga y pues obviamente la consecuencia que se fracture, que tenga politraumatismos o que pueda llegar a fallecer o quedar con una lesión de incapacidad permanente parcial. ¿Ok? Muchas gracias por participar. Ya somos 206 asistentes. Qué bueno que nos estén acompañando. Entonces, ¿cómo articulo el 1072? 0312 y la GTC 45. Entonces, ¿qué nos dice la estructura de la GTC 45? Insisto,
no es obligatoria, es la que más se nos acoge o se nos adapta al 1072 como tal y a lo que nos pide la normatividad, pero ustedes pueden utilizar la metodología que consideren necesaria. Vamos a trabajar con esta porque es la más utilizada, es la más común y es con la que más digamos que se alinean las revisiones que tiene el ministerio, las entidades, las ARLs, están acogiendo mucho esta estructura como guía técnica colombiana. ¿Qué hace la estructura o qué define? Proceso, actividad y tarea. Es decir, que tú debes identificar los peligros por tarea, más no por proceso. Proceso, estamos hablando del proceso constructivo. La tarea sería trabajo en alturas, ¿ok? Porque está haciendo esa tarea como tal. Ahora ustedes me dicen, perdón, la actividad, estaríamos hablando de actividad. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntaban la vez pasada, ¿cuál es la diferencia entre actividad y tarea? Digamos que un proceso tiene varias actividades y una actividad tiene varias tareas. La tarea como tal, dentro del ejercicio, subir y bajar el andamio, a armar la línea de vida, soldar, puntear, esos podrían llamarse como tareas como tal para una actividad que está asociada al armado de la estructura en un proceso constructivo. Entonces, repito, proceso, construcción, actividad, estructura metálica, tarea, trabajo en alturas, soldadura con trabajo en alturas, por ejemplo, ¿ok? Espero que haya quedado un poco más claro. Identificamos los peligros clasificándolos, obviamente, de acuerdo a la GTC 45, que nos da una guía, biomecánicos, físicos, químicos, locativos, etcétera, ¿ok? De seguridad, se me fue la palabra de seguridad, y fenómenos naturales. Se establece cuáles son los controles existentes. Entonces, tengo un peligro, cuáles son los controles existentes que mitigan el riesgo de caída, el riesgo de accidente, que se evalúa en fuente, medio y trabajador, y la evaluación del riesgo, que es probabilidad por consecuencia, ¿ok? Esta probabilidad por consecuencia la validamos, cuál es la deficiencia que tiene la empresa, cuál es el nivel de exposición, eso me da una probabilidad. Y con la consecuencia, probabilidad por consecuencia, determino el nivel de riesgo para clasificarlo, de acuerdo a la GTC 45, en un nivel de aceptabilidad de 1 a 4. Sé que esto es muy denso de entender, no podemos hacer el detalle como tal de la GTC 45 por tiempo, pero en las memorias les queda la información para que lo puedan validar en el ejercicio cuando lo estén mirando un poco con más tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio dentro de lo que nos habla o dentro de lo que vamos a hacer con el video que les va a mostrar. Aquí hay un resumen de qué articula o cómo se complementa la GTC, el 1072 con la GTC 45. Aquí les dejo un marco normativo donde dice que se debe alinear los peligros y riesgos, numeral 8, un poco más de teoría. No lo vamos a revisar por tiempo, pero pues acá quedan los artículos para que ustedes lo puedan estructurar mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante dentro del ejercicio que vamos a validar en esta metodología? Tenemos una probabilidad por una consecuencia y la probabilidad está asociada a una deficiencia y a una exposición y la consecuencia pues está asociada obviamente a accidentes de trabajo, muertes, fracturas, heridas, etcétera, y eso nos da un nivel de riesgo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, entra esta metodología que le hablábamos en la conferencia de tareas de alto riesgo, que es la NTC 4116. Cuando ustedes entran a la página de la entidad que creó esta norma técnica colombiana, no aparece como existente, o sea, no se puede comprar. De alguna manera uno podría decir, ya no está comercializándose, por lo tanto ya no está vigente o algo así, es lo que uno podría pensar. Sin embargo, en páginas de internet asociadas a riesgos y a seguridad en el trabajo, digamos, de entidades reconocidas, sí la asocian como vigente. ¿Eso qué significaría o qué puede pasar? Entonces, ¿la uso o no la uso? Como lo decíamos en la conferencia pasada, es una metodología que sirve como una herramienta que nos puede ayudar en el análisis de la parte de identificación de peligros y riesgos complementaria a la GTC 45. ¿Qué significa en ese orden de ideas que esté o no esté vigente? Vuelvo e insisto, usted la puede utilizar como una herramienta, ¿cierto? Para poder complementar la identificación de peligros y riesgos tal como lo dice la norma. Y esta metodología es una guía técnica, es una norma técnica como guía, es una recomendación, es una herramienta, no es obligatoria como no lo es la GTC 45. ¿Y en qué se basa esta metodología NTC 4116? En la gravedad, la repetitividad y la probabilidad. Pero aquí hay un factor, mientras que la GTC 45 multiplica probabilidad por consecuencia, la GTC 45 la suma, la gravedad más la consecuencia, pero incluye un ítem adicional que es la repetitividad. Vamos a poner un ejemplo.
en la fotografía que veíamos de trabajo en alturas, yo no necesito repetir esa actividad para poder determinar que yo puedo tener un accidente o puedo tener un muerto porque se consideraría como un tema de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, la 4116 me puede determinar a mí una criticidad asociada, además de la gravedad y la probabilidad, a la repetitividad, porque es un factor que se debe tener en cuenta. Existen condiciones, como lo mencionábamos con las sustancias cancerígenas, independientemente de su dosis y de su exposición, se deben priorizar. Entonces ahí no me afectaría o no me voy a decirlo, no me impacta la repetitividad, porque la misma tarea como tal representa una alta criticidad, un alto riesgo como tal. En ese orden de ideas, esta metodología nos puede servir como complemento, como les mencionaba, de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Aquí les dejo, digamos, cómo funciona la estructura, cuál es la metodología, entonces gravedad más repetitividad más probabilidad. Hacemos una fórmula matemática y hacemos una clasificación. Si nos da, por ejemplo, de 8 a 10, es una tarea muy crítica, y si nos da de 0 a 3, pues es una tarea no crítica. Y esto lo pueden utilizar como complemento a la GTC 45. Mencionábamos en la conferencia pasada, listo, yo hago mi GTC 45, mi matriz de peligros, la identifico y hago el escenario, pero tengo algunas condiciones que necesito detallar más. Utilizo esta metodología como complemento porque va al detalle de esta criticidad como tal, puede funcionar. Ahora, ¿qué hacemos, Erika? Con la pregunta número 1, ya respondimos la pregunta número 3, ya respondimos la pregunta número 2, y entonces la pregunta número 1, estábamos hablando de un marco legal en identificación de peligros y riesgos en el sector construcción. Entonces, ¿quién hace la identificación de peligros, la matriz legal para poder dar cumplimiento a todo este requisito de identificación de peligros y riesgos? Teníamos el abogado, el responsable del sistema de gestión, o no se define. Dentro de mi conocimiento, la investigación y el ejercicio de mi profesión, hemos analizado que por lo general las matrices legales las hacen los abogados, nos apoyan los intermediarios, las ARLs o empresas jurídicas que asesoran a la compañía. Pero realmente yo no podría decir, es que si no la hace un abogado, la matriz legal no sería válida. No, porque la norma no te dice que la identificación de peligro, la matriz legal como tal, la debe realizar un abogado, así como no define que la matriz de peligro la tiene que hacer el responsable del sistema de gestión, sino que dice la empresa con la participación de todos los trabajadores. En el caso de la matriz legal respondieron 13% abogado, responsable del sistema de gestión 66%. Ojo, no se define quién hace la matriz legal como tal. Puede ser el responsable del sistema de gestión con asesoría del abogado, la ARL con el apoyo del intermediario, el abogado de la compañía la puede elaborar. ¿Qué es lo que quiero que tengamos claro? Que la norma no define quién es el responsable de elaborar esta matriz legal. Es el empleador el que la debe elaborar, pero no define cuál es el cargo o la persona que la debe elaborar. Entonces la respuesta en la pregunta número 1 es no se define. Entonces el 21% la tenía un poco más clara. Los otros espero que les haya quedado más claro con este punto que acabamos de abordar. Listo. Tengo mi matriz legal, la matriz legal dentro del 1072 y 0312 que acabamos de ver, me dicen que debo identificar peligros, evaluar riesgos bajo una metodología que me sirva para aplicarlo en todos los centros de trabajo, todos los empleados, proveedores y contratistas. Entonces ya vimos la GTC 45, la estructura que tiene, y ya vimos el ejercicio de lo que nos menciona la NTC 4116. Insisto, son recomendaciones en este escenario, las dos son guías técnicas, manuales, normas técnicas, que no son de obligatorio cumplimiento, pero pues son las más conocidas y con las que más se trabaja. Carlos Andrés Valencia, ¿qué tiene que ver el CGT con la parte natural? Carlos, me gustaría que me ampliaras un poco más porque no entendí la pregunta. Me dice Carlos, hola, ¿es posible hacer un quiz? No hacemos quizzes en este tipo de conferencias. Eduard Felipe, en mi experiencia rara vez lo hacen los abogados. Ellos se saltan la responsabilidad siempre que pueden. Ok, digamos que es respetable. Hay muchas veces que los abogados no lo hace el responsable del sistema de gestión buscando en páginas de internet, en páginas web, apoyado con su ARL. Es normal que se pueda hacer. Lo importante que tengan claro es que no les pueden generar un proceso de incumplimiento sancionatorio porque no esté firmada por el abogado, porque no esté firmada por el responsable del sistema de gestión, porque la norma no lo define.
en ese orden de ideas, como en el caso de la autoevaluación, que la autoevaluación la firma el representante legal, el responsable del sistema de gestión, la autoevaluación de estándares mínimos en este caso, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas ya vimos este escenario. Y finalmente, dentro de este marco legal que vamos a analizar para ya pasar al taller, tenemos el artículo 224624, que son las medidas de prevención y control. El decreto 1072 establece la jerarquía de controles como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Eso qué significa? Que debemos empezar siempre por la eliminación. En el caso me estoy inventando, el caso del trabajador que está haciendo la soldadura que les mostraba ahorita. Oiga, ¿por qué no se solda toda la estructura metálica en el piso y luego se hace un izaje de cargas? Ahí eliminé el trabajo en alturas de ese trabajador como tal. De pronto no es práctico, de pronto es más costoso, etcétera. Hagamos trabajo en alturas. Ok, entonces vamos a sustituir ese andamio por un andamio certificado que cumpla con las especificaciones y con un sistema de control mucho más efectivo. Ok, además de eso, como ya hice sustitución, entonces ya no hago controles de ingeniería ni controles administrativos. No, lo que estructura la norma es una jerarquía, sí, pero no significa que los demás controles no sean complementarios al anterior. Me explico. En el caso del taller que vamos a ver ahorita, acá volvamos al punto del trabajador. Mientras voy hablando les coloco el video. Espérate, le bajamos por acá el volumen. Ok, entonces vamos a poner este video. Entonces aquí está el trabajador de la fotografía haciendo soldadura. Entonces, eliminación no podemos hacer porque el trabajo se tiene que hacer así por condiciones de practicidad, no hay acceso a torregrúa, etcétera. Ok, sustitución, listo, vamos a sustituir el andamio tubular que ya está descontinuado por un andamio certificado. Adicional a eso, le pongo un control de ingeniería, como decía Aidalit, creo que se llama, perdón que no me acuerdo el nombre, la persona que participa ahorita. Le vamos a poner entonces una línea de vida o un punto de anclaje, en este caso sería más práctico un punto de anclaje porque tiene la estructura metálica ya ahí armada, que una línea de vida que por requerimiento de claridad de pronto no nos dé, entonces le ponemos un punto de anclaje. Y adicional a eso entonces ya tengo sustitución, control de ingeniería, ahora viene el control administrativo, ok, seguridad social, el examen médico, permiso de trabajo, delimitación y señalización. Entonces, fíjense que ya vamos haciendo la estructura de la jerarquía, uno complementando al otro sin ser uno más importante que el otro. Y finalmente, los elementos de protección personal, que tenga su casco, que tenga su protección visual, sus guantes, etc. En ese orden de ideas, dentro del ejercicio, vamos a hacer el taller de esta tarea que estamos viendo acá. Entonces, pregunta. A ver si tienen más inquietudes por acá. Carlos, te agradezco mucho los puntos que estás mencionando, pero como te digo, no podemos hacer quiz en estas conferencias porque no nos daría el tiempo, pero muchas gracias. Lo tendré en cuenta para las preguntas de próximas conferencias. Entonces, en este orden de ideas, si miramos este video, tenemos peligro y cuál sería el riesgo. Los escucho, los leo mientras vamos analizando el tema. Entonces, miren, él está haciendo trabajo en alturas, pero adicional está haciendo trabajo en caliente asociado a soldadura en estructura metálica. Y adicional a eso, no solamente está expuesto un trabajador, perdón, sino que hay otro que está ahí al lado, tanto expuesto a alturas como expuesto a quemaduras por la condición de la soldadura que está ahí, ¿ok? Entonces, en este video, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Y cuáles serían las medidas de control? Creo que ya las mencioné, pero recordémoslas. Entonces, ¿cuáles serían los peligros que identificamos en este video? Mientras voy hablando, los voy leyendo. Entonces, tengo trabajo en alturas como peligro porque es una fuente y tengo trabajo en caliente, en este caso soldadura, sería otro peligro que tenemos. Tendríamos ahí dos peligros. Claro, hay peligros asociados. Tengo biomecánico por movimiento, por posturas inadecuadas, etcétera. Listo, pero vamos a enfocarnos en esos dos porque obviamente son los más evidentes en cuanto a alto riesgo. Entonces tengo alturas y tengo soldadura. ¿Listo? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué tan probable en esas condiciones que estamos viendo? ¿Se acuerdan que la GTC 45 habla de controles existentes en fuente, medio y trabajador? Listo, entonces, ¿cuáles son los controles existentes en la fuente para trabajo en alturas? En este caso, para trabajo en alturas en la fuente, ¿qué tenemos? Bueno, ahí le pusieron un andamio y tiene un arnés y está conectado ahí a la estructura metálica. ¿Listo? En el medio, entonces, no hay señalización, no hay delimitación. Y en el trabajador, digamos que tiene su seguridad social, su examen médico, etcétera. Entonces, hay unos controles existentes. Pero, ¿qué es lo que pasa?
vamos a la deficiencia de los controles que están acá. Como lo dice la GTC 45, la probabilidad es igual a la deficiencia por la exposición. Aquí no importa si él está expuesto 8 horas, 3 horas, 1 hora. Es un tema de que si él se cae en 2 segundos puede perder la vida independientemente que haga el trabajo 1 hora nomás. Que puntee solamente esos 2 o 3 puntos de soldadura, me estoy inventando, y se caiga y pues tenga un accidente un accidente grave o mortal. Entonces, en ese orden de ideas tengo una deficiencia en esos controles existentes. ¿Ok? Adicional al tema de la deficiencia para trabajo en alturas, tengo deficiencia también en los temas de soldadura, porque si ustedes se fijan, está generando chispereo, está generando chispas y hay un compañero que está cerca que no tiene protección para este tipo de exposición a trabajo en caliente. No, pues que tiene el overall y todo el tema, pero si ustedes se fijan, él tiene una chaqueta, esta chaqueta que está acá, perdón, tiene su overall, tiene su chaqueta en tela gruesa, pero no es una tela ignífuga. Este overall está untado de grasa, de trabajo en construcción, tiene una deficiencia en ese control. Claro, el control existe, tiene su EPP, que es su dotación, su overall como tal, pero es deficiente ante el riesgo que se está exponiendo, ante ese peligro que se está exponiendo como tal. Por lo tanto, el riesgo va a ser más alto. Creo que he sido clara hasta ahí. Si tienen preguntas, por favor, háganlas sin ningún compromiso. Vamos a leerlos un poco. Marta Cadena me dice caída de alturas. Edna Viviana, humo metálico. Perfecto. Cristian Villarraga, peligro, trabajo en alturas, trabajo en caliente, riesgo de caída, quemaduras, colapso de estructura. Muy bien, Cristian. Marta Cadena, trabajo en alturas como peligro. Viviana también nos dice peligro, caída en alturas, peligro en alturas. Viviana Joya nos dice riesgo, quemaduras y caída de diferente nivel. Muy bien. Cristian Villarragas, control en la fuente, peligro, planchones. Ah, bueno, acá menciona Ángela Vargas algo interesante. Fíjense que acá hay un control establecido que es el andamio, pero el andamio ni es estructural y la plataforma de trabajo no es la adecuada. No hay compatibilidad de materiales. Gracias, Ángela, por hacerme caer en cuenta de ese elemento. Para la resolución 4272 en trabajo en altura se debe hablar o validar la compatibilidad de materiales. Aquí tengo un planchón de madera con una estructura metálica. No hay compatibilidad y la estructura ni siquiera está completa para darle soporte, un control eficiente al ejercicio que están haciendo los trabajadores. ¿Ok? No, están muy participativos, 232 asistentes. Qué bueno, no los puedo leer a todos, pero aquí estoy viendo. Carlos Andrés dice caída en alturas. Mayra Maris dice alturas y quemaduras. Importante que el punto de altura sea capaz de resistir la caída. La camisa del compañero es corta. Ok, muy bien, estamos hablando de que la caída es corta, el material no es ignífugo, quemaría las cintas de los arneses, la plataforma no es lo suficiente. Muy bien, han estado muy juiciosos y muy pendientes y eso nos encanta. Entonces, ya tenemos identificado el peligro, tenemos identificado los riesgos, como ustedes lo acaban de mencionar. Entonces, tengo peligro, trabajo en alturas y soldadura, riesgo, caída de diferente nivel, quemaduras, en el caso de las dos tareas que estamos asociando. Tenemos también biomecánico, la postura, etcétera, pero pues no, por tiempo no alcanzamos a analizar todos los peligros que tiene esta tarea como tal, ¿ok? Listo, entonces ahora ya hemos propuesto controles, que es lo que ustedes dicen ahí. Entonces, sustitución, cambiar el andamio, el planchón, control de ingeniería, los puntos de anclaje adecuados, sistemas de protección contra caídas, en este caso activo, porque un pasivo, digamos que poner una red ahí no me daría por toda la estructura. Controles de ingeniería, en controles administrativos, entonces el permiso de trabajo en alturas, el examen médico, la seguridad social, y en EPPs, pues obviamente tienen algunos controles, pero podríamos mejorarlo como tal en cuanto a los elementos de protección personal. ¿Qué es importante dentro del ejercicio? Sí, la capacitación, la inducción, todos esos aspectos que ustedes puedan mencionar y que se les pueda ocurrir son importantes. La conclusión de este escenario es que muchas veces tenemos los controles. Bueno, vamos a analizarlo así. Hay empresas que ni siquiera establecen controles. O sea, estamos en nada, no hay controles, no hay andamios, se ha trepado ya como colgado pues como de los brazos y listo. Hay otros escenarios, como en este caso, que hay unos controles que son deficientes, hay controles como tal, pero se pueden mejorar, ¿ok? Tienen oportunidad de mejora, se pueden fortalecer, etcétera. Y hay procesos en los que los controles son eficientes y pues el riesgo de alguna manera está controlado. ¿Cuál es el escenario que yo les planteo dentro de esta conferencia para que se lleven el día de hoy? Algo personal dentro de ese escenario de la GTC 45 es, yo tengo evalúo unos controles existentes en fuente, medio y trabajador, pero luego me dice que yo establezco una jerarquía de controles
de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Entonces ahí digamos como que no me cuadran estos tres, fuente, medio, trabajador, eliminación, sustitución. Entonces ahí de pronto eso puede dar lugar a que la gente se confunda, a que la gente diga, no, pues ahí está el control. Tiene el andamio, tiene el arnés, tiene la camisa andífuga, tiene el planchón. Entonces esos controles existentes pueden sesgar los controles que voy a proponer, porque no están en la misma línea. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago evaluación de controles existentes en fuente, medio y trabajador, pues los controles propuestos deberían ser en fuente, medio y trabajador. Si mis controles existentes son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos, pues mis medidas propuestas son eliminación, sustitución, controles de ingeniería. Es decir, que haya un símil. Es a eso lo que me quería referir y espero que me haya sido clara con el punto. Pero como nosotros no vamos a cambiar ni la GTC 45 ni vamos a cambiar la de 72 con la estructura que estamos planteando, nos acomodamos a lo que nos están proponiendo, que es una herramienta práctica, que es una estructura que nos sirve. Pues ok, entonces mis controles existentes en fuente, medio y trabajador me deben mostrar que sí existen, pero qué es lo que tengo que mejorar para evitar el accidente. Ojo, muchas veces nos quedamos en fuente, medio y trabajador, es decir, ya está el andamio, ya está el arnés, ya tiene el examen, ya tiene la seguridad social. Controles no aplican. Continuar con los existentes. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo unos controles en fuente, medio y trabajador. Pero lo que podemos hacer con la jerarquía de controles está asociado a qué se puede mejorar de lo existente para garantizar. Recuerden que la norma nos exige a los empleadores garantizar. No dice ni intente, ni quizás, sino garantizar. Entonces, aquí estamos estableciendo un control, perfecto, pero aquí no estamos garantizando que no haya un daño en la salud. Entonces, el enfoque de lo que está existente debe ser ir a la garantía de que no haya afectación en la salud del trabajador, en las instalaciones, maquinaria o equipo, ¿ok? Espero que me haya hecho entender un poco mejor. Miremos este video en más detalle. Fíjense algo, miren, él tiene una eslinga, está conectado, igual aquí hay compatibilidad. Entonces, este es un andamio estructural, hay compatibilidad en el planchón. Mire que aquí es la misma obra, diferentes puntos de trabajo, ¿ok? Uno está montando la estructura de cubierta, el otro ya está en cubierta y están pintando o van a pintar. Entonces, fíjense que acá tengo el andamio multidireccional, tengo el planchón compatible, pero uno, no es suficiente, está deficiente el control. Y adicional a eso, mire cómo se conecta él. Él hace con la eslinga de detención de caídas un anclaje para hacer el famoso tie-off que hacemos con el tie-off realmente, y hacemos un anclaje que no es estándar, que no es una condición segura y que da un efecto de falsa seguridad. Estoy conectado y ahí lo que hago es cambiar la función del equipo de detención de caídas con un corte horizontal, con un corte que pueda afectar el sistema y que no me está garantizando, obviamente está conectado, pero tiene que mejorar. Es a eso a lo que me refiero. Entonces, miren que es la misma obra, el mismo símil, pero son dos condiciones diferentes a nivel de controles establecidos o controles existentes. ¿Ok? Vamos a ver si hay preguntas. El andamio no cumple, me dice Edna Viviana. Joana, lo importante es que cumpla con la norma. Carlos Andrés, tengo esa duda. Jairo Hernán, hola Jairo Hernán, qué bueno saludarte. Hace rato no te veía, pero qué chévere. Entonces, no siempre nos acompañas en nuestras conferencias. Gracias. Dice, falta un coordinador de trabajo en alturas. Fíjense que aquí hay un punto interesante y lo voy a tocar. Gracias a Jairo Hernán por recordar. En este proyecto, los contratistas no tienen inspector o persona responsable de seguridad en el trabajo, ni efectivamente coordinador de alturas. Todas esas tareas se le delegan al residente SISOMA, HC o SST, que tiene la obra, y esa persona la que firma los permisos es la persona que hace los controles y de todos los contratistas, lo cual está incumpliendo el marco normativo, porque la norma no exige, ay, es que debe haber un CISO por cada 50 trabajadores. No, la norma en el caso de la 4272 exige que debe haber un coordinador de alturas que cumpla las funciones que establece el decreto, la resolución, que esté lo suficientemente cerca de los riesgos para establecer controles. Pero si yo tengo una empresa A que firma por la empresa B,
Aquí yo estoy haciendo, digamos, como algo que no está en línea con la contratación de lo que establece el 1072, que dice que cada empresa debe tener su sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos algo que va más allá en esos controles administrativos que no los estamos viendo acá. Entonces, acá no hay coordinador de alturas y el que está firmando un permiso de trabajo no es una persona que trabaje para la empresa, sino es la empresa contratista inicial, lo que puede llegar a generar conflictos de tipo legal en el momento de un evento, una mortalidad o algo. Esto puede llegar a generar conflictos legales bastante delicados que pues vamos a analizar en otros escenarios. Hoy, de hecho, ya lo vimos en la conferencia pasada de tareas de alto riesgo, pero lo podemos desglosar más adelante, ¿ok? Vamos a ver. Héctor José, buenos días. Yo pienso que se está omitiendo el riesgo eléctrico dado que la estructura es completamente metálica y si observamos bien los andamios no tienen listones que aíslen el suelo. La estructura aparte genera estabilidad de los andamios aunque no estén certificados. Gracias, Héctor José. Muy buen aporte. Sí, efectivamente tenemos una condición de riesgo eléctrico también, pero por tiempo pues analizamos solamente esas dos. Pero buen apunte, efectivamente. Entonces tendríamos acá dentro del análisis que hacemos peligro de trabajo en alturas, peligro de trabajo en caliente y peligro eléctrico por el escenario que menciona Héctor José. Y los controles establecidos, pues obviamente, digamos que aparte de riesgo eléctrico, entonces tenemos los encauchetados de las extensiones, etcétera, pero si ustedes pueden ver acá, esta es una de las extensiones y fíjense que acá está empatada con cinta, o sea que la conexión, el encauchetado no está adecuado, entonces ahí podríamos tener un riesgo de electrización o de electrocución. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Héctor José, por tu buen aporte. Muchísimas gracias. Carlos Andrés, existen algunas empresas fachada que no se preocupan por el trabajador y se accidentan no responden. Claro, entonces, buen punto, no responden. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con el tema de sanciones para finalizar. Entonces, el decreto de 72 del 2015, en el artículo 224636, habla en incumplimiento a lo establecido en el presente capítulo, o sea, en el 6, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituya, será sancionado en los términos previstos del artículo 91 del decreto ley número 1295, modificado parcialmente por el artículo 13 de la ley 1562 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. ¿Qué nos dice esta estructura como tal? La ley 1562 habla de sanciones en dinero de 20, 500 o hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o incluso suspensión de actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa. Vamos a enfocarnos ahí. Ahí les dejo el decreto 472 del 2015 que establece unas multas y sanciones a través de si es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, ya en temas monetarios de VTs como tal, pero pues no vamos a detallar ese tema por tiempo. Pero hablemos de la ley 1562 del 2015 en cuanto a suspensión de actividades y sanciones. Como decía Carlos Andrés, hay algunas empresas fachadas que no se preocupan por el trabajador y si se accidentan no responden por daños y perjuicios. Claro que sí. Yo tuve un caso muy particular que conocí cuando estuve en Pasto justamente con Positiva, en una de las conferencias que hacíamos, estos maestros locales que construyen casas, fincas de estas quintas y muy bonitas y todo el tema. Este maestro, digamos que tiene trabajadores que llama a personas de la comunidad, venga, ayúdeme acá, córteme acá, hagamos esto, hagamos lo otro. En una de esas, un trabajador tuvo una descarga eléctrica y tuvieron que amputar su brazo por un accidente de trabajo. 0 afiliaciones, el maestro 0 responsabilidad, el dueño de la quinta de la casa tampoco respondió. Es un proceso, digamos, que me marcó mucho y me llamó la atención. Fue una familia muy humilde que pues conocimos y veíamos este caso de lo que está mencionando Carlos Andrés. O sea, la gente se accidenta y todavía existen ese tipo de cosas donde nadie responde ni por un accidente, ni una pérdida de capacidad laboral permanente parcial, ni por un muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entramos nosotros, todos los que estamos aquí asistiendo dentro de este escenario, es donde entra nuestra empatía con este tipo de procesos. Oiga, sencillo. Claro, hoy en día las empresas lo tienen afiliado, la ARL responde y pare de contar. Pero no nos quedemos ahí, hay que ir más allá. Listo, respondieron las empresas por el accidente, por el tema, perfecto. Pero ¿dónde está la prevención de todo lo que está asociado a la identificación de peligros y riesgos? Fíjense que la identificación de peligros y riesgos está enfocada en la prevención de daños en la salud, instalaciones o equipos. No está enfocada en la compensación, prestaciones asistenciales y económicas, etcétera, sino en la prevención. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con esas empresas o estas entidades o personas naturales que no tienen esa conciencia de la responsabilidad legal? Cuando uno habla en términos financieros,
Obviamente también hay un tema de responsabilidad penal, civil, administrativa, bueno, que eso lo verán ustedes ya con el doctor Palomino en las conferencias que tienen que ver con sistema de gestión y todo este tema jurídico. Pero a lo que quiero llegar en el fondo de este escenario es todo esto que acabamos de ver, si es una obligación y hay que hacerlo, perfecto. Pero si aún así vemos que nuestra empresa no nos apoya, que nuestro cliente no nos hace caso, etcétera, etcétera, moneticemos ese incumplimiento. Ingeniero, mire, usted me está diciendo que yo ponga a trabajar ese trabajador con ese andamio, con esa estructura, bla, bla. Si él llega a tener un accidente o llega a fallecer, de acuerdo a la ley 1572, nos pueden cerrar la empresa por 120 días o más, porque nosotros no tenemos coordinador, no tenemos programa de protección contra caídas, no tenemos certificado los puntos de anclaje. Entonces, eso es un atenuante, eso es un agravante dentro del proceso sancionatorio que nos complete. Y en cuanto a salarios mínimos, nos pueden multar por 20, 500, Buscamos de pronto en internet sentencias o acciones jurídicas en relación a empresas que haya pasado este escenario. Dice, mire, por ejemplo, en esta empresa la multaron con 500 salarios mínimos legales vigentes porque el trabajador, porque no se hizo la divulgación de los peligros al trabajador y él se accidentó por eso. Entonces aquí ya hay una sentencia, aquí ya hay un escenario donde eso nos puede costar a nosotros. Es una buena herramienta no para asustar al empleador, sino para mostrarle eso que muchas veces ellos no ven porque como nunca me ha pasado, ¿por qué me tendría que pasar ahora? Es una buena herramienta y espero que les pueda ayudar con ese escenario. Bueno, entonces, por tiempo, pues ya no podríamos continuar más con el escenario, pero recuerden que tenemos 9 estaciones más para poder analizar durante toda esta comunidad. Aquí les dejo la bibliografía para que puedan consultar información. Ahorita en el sondeo que vamos a tener en este momento, vamos a ver cómo nos fue con las preguntas y voy a ir revisando las preguntas que tengan en el chat para ir tratando de responder lo que más pueda. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y vámonos con el sondeo. Bueno, ingeniera Erika, muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes pasamos a nuestro sondeo final. Nuestra primera pregunta, según la normativa, ¿quién debe elaborar una matriz legal? A, un abogado. B, el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. C, no se define. Damos respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo final. Por acá me cuenta Bleides Caterine, un primo falleció en una mina de carbón en Boyacá por un cable que le cayó al carrito donde iba dentro de la mina y esta es la hora que la empresa no ha respondido. Bleides, es muy importante lo que mencionas y es muy válido el ejercicio. Puedes acercarte o hacer un acercamiento con la ARL del trabajador para validar en qué estado está el proceso y por qué, cómo va el proceso y de ahí te puedes dar un panorama de hasta qué nivel de responsabilidad puede llegar a tener, porque si no lo tenía afiliado a la ARL, pues tendría que responder la empresa. Y si estaba afiliado a la ARL, pues la ARL, ¿cuáles serían las prestaciones asistenciales y económicas que cubriría bajo el escenario de lo que mencionas? Muchas gracias por tu aporte. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, abogado con un 4%, B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un 40%, C, no se define, con un 56%. La respuesta correcta, ingeniera Erika, es... Bueno, digamos que si lo vemos desde el escenario que la norma no define, que sería la respuesta correcta, el 56% contestó no se define, pues uno podría decir que la haga un abogado el responsable del sistema de gestión, no hay problema. Pero la pregunta está enfocada a que realmente la norma no define, por lo tanto no es obligatorio que lo haga un abogado o el responsable del sistema de gestión. Entonces, si tienen dudas, pues seguiremos trabajando para disipar ese tema, pero bueno, subimos, nos fue muy bien. C, no se define. Bueno, pasamos a nuestra segunda pregunta. La identificación de peligros se debe hacer mínimo, anualmente. A, B, mensualmente. C, no se define. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Viviana Joya nos pregunta, para los peligros por sustancias cancerígenas, ¿cómo se pueden abordar? Viviana, la pregunta es muy amplia, voy a tratar de enfocarte entonces. Hay normatividad asociada al reporte de este tipo de actividades de sustancias cancerígenas con tu ARL. Te puedes apoyar con el asesor de la ARL para poder hacer la identificación, el reporte, registro y el control establecido dentro del tema de sustancias cancerígenas, porque recuerda que no importa ni la dosis ni el tiempo de exposición, mientras sean sustancias cancerígenas, están asociadas a una priorización dentro de la matriz de peligros. ¿Cómo nos fue? Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, anualmente con un 65%. B, mensualmente con el 15%. C, no se define con el 20%.
La respuesta correcta a nuestra segunda pregunta es, ingeniero. Ok, definitivamente la norma es clara, donde dice que la identificación de peligros mínimo debe hacerse anualmente. En ese orden de ideas, la obligatoriedad está asociada a demostrar y deja el registro de la actualización anual de los peligros y la participación de todos los niveles de la empresa. Entonces, la respuesta correcta es A, anualmente. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿Cuál es la metodología obligatoria para peligros, riesgos? A, GTC 45, B, NTC 4116, C, no se define. Damos respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Me pregunta Diana Marcela, ¿nos envían la grabación? Diana, y para todos los asistentes, recuerden que estas conferencias que son en directo quedan grabadas y digamos que a la semana o 2 semanas de haber terminado, es decir, a partir de hoy, las van a cargar en Posipedia, que es un enlace que ya te vamos a mostrar, y tú puedes entrar a Posipedia, buscar marco legal en peligro sector construcción y ahí te va a aparecer esta y otras conferencias relacionadas con el tema. Lo mismo que las memorias y todo el escenario, ahí lo puedes descargar. Entonces, la grabación como tal está en línea en Posipedia. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra última pregunta. A, GTC 45 con el 36%, B, NTC 4116 con el 7%, C, no se define con el 58%. La respuesta correcta, ingeniera, es... Súper, del 28% subimos al 56, 58%. Efectivamente, la norma exige, obliga a que tengamos una metodología para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, pero no obliga o define cuál de estas metodologías mencionadas son. La GTC 45, NTC 4116, en ese orden de ideas no se define, pero estas son herramientas que nos pueden servir para cumplir con ese marco legal. A todos ustedes, muchas gracias. Qué rico que nos hayan acompañado el día de hoy. Estaremos pendientes. Este mes de marzo tenemos conferencia todos los días martes. Nos vemos el 11, el 18 y el 25 con conferencias similares a esta. Esperemos contar con su participación. Buen día para todos. Ingeniera Erika, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta maravillosa acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, y recordarle a todos nuestros participantes que se encuentran conectados desde la ciudad de Neiva que todavía pueden inscribirse para asistir a nuestra primer Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este miércoles 5 y jueves 6 de marzo. Estaremos el día de mañana y el día jueves ubicados en el Centro de Convenciones Eustacio Rivera, carrera quinta, número 2181. En la ciudad de Neiva. Ahí podrás disfrutar de lo siguiente: más de 30 muestras comerciales, expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, más de 20 simuladores de realidad virtual enfocados en la seguridad y salud en el trabajo. Tendremos también un break, podrás llevar también un souvenir tecnológico y también será totalmente certificado por Positiva Compañía de Seguros tu participación. Esta feria estará abierta a todo público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en la pantalla pueden realizar su inscripción y participar. También seguir motivándolos a que continúen participando de nuestros talleres web virtuales que realizaremos de martes a viernes con diferentes temáticas de interés general. Recuerden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas por medio del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia. www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha información más. Que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. También queremos invitarlos a descubrir todas las sesiones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código que aparece en la pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de esta acción educativa en línea se generará para todos nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles, después de haber concluido la actividad. Podrá acceder a él a través de nuestro portal Posipedia, en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video y les deseamos un excelente día. Dios los bendiga, que estén muy bien.
siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.